En el principio el Creador, con su voz todo lo formó. Puso su aliento en el hombre y parte de su corazón. Y nos hiciste a tu imagen, reflejos de gracia y amor. Nos escondimos del Padre y traicionamos su amor. Cuán grande amor de Dios, que a su Hijo dio, y que tu iglesia, oh Dios, refleje ese amor que te llevó a morir. Es nuestra oración que tu corazón nos muestre cómo vivir, que sea todo para ti. Venga tu reino aquí. En esta cruz tú venciste, la muerte perdió su poder. Con poder te levantaste, tu sangre mi culpa borró. Tu sangre mi culpa borró. Y que tu iglesia, oh Dios, refleje ese amor que te llevó a morir. Es nuestra oración que tu corazón nos muestre cómo vivir, que sea todo para ti. Venga tu reino aquí. Despierta a tu pueblo otra vez, déjanos ver lo que ves. Anhelamos tu mover, que venga hoy aquí. Despierta a tu pueblo otra vez, déjanos ver lo que ves. Anhelamos tu mover, que venga hoy aquí. Despierta a tu pueblo otra vez, déjanos ver lo que ves. Anhelamos tu mover, que venga aquí. Despierta a tu pueblo otra vez, déjanos ver lo que ves. Anhelamos tu mover, que venga hoy aquí. Que venga hoy aquí. Y que tu iglesia, oh Dios, refleje ese amor que te llevó a morir. Es nuestra oración que tu corazón nos muestre cómo vivir, que sea todo para ti. Venga tu reino aquí. Buenas tardes, iglesia, bienvenidos. Te invito a que te pongas de pie y vamos a adorar juntos a nuestro Dios. Al adorar, sé bienvenido, y que al cantar
puedas ver, aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Cantamos tu aliento. Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Nuestro clamor sea un himno, que tu amor llene el lugar. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Que el poder de tu palabra traiga vida donde no hay. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Cantamos, se abren corazones, todos juntos. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Se abren, lo cantamos. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Oh, ven. Oh, Dios, ven. Hoy ven. Cantamos de bienvenido. Sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí. Que todo corazón despierte al adorar. Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí. Oh, sé bienvenido aquí. Que todo corazón despierte al adorar. Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí. ¿Cómo están? Horizonte, ¿cómo están? Más o menos, ¿verdad? Yo sigo esperando dónde está ese super predicador que dijo Pastor Hugo. Creo que no llegó. Y como no llegó, pues aquí estamos, ¿no? ¿Cómo están? Excelente. Me da mucho gusto poder compartir el día de hoy contigo esta serie que estamos llevando a cabo, que se llama La muerte de la muerte. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada por aquí? Fue de gran bendición el estar viendo
de primera mano los sucesos que Jesús estuvo pasando antes de llegar al Calvario y ha sido de mucha bendición. Y quiero empezar contándote una historia, una gran rivalidad entre la luz y la oscuridad. Una gran rivalidad entre la luz y la oscuridad. Por mucho tiempo llegó a tanto conflicto que organizaron un juicio en un tribunal eterno. La luz, por su lado, llamó a su abogado la verdad. Y la oscuridad, por su parte, llamó a su abogado la duda. Entonces todo estaba listo para este gran juicio. Estaba el juez en su lugar, estaba el jurado en sus asientos, los guardias vigilaban y la audiencia estaba observando en silencio, en absoluta quietud. De pronto, entre los espectadores que estaban en ese lugar, había un niño con su papá. Tiró de la manga de su papá y le dijo: oye, papá, una duda, ¿por qué no ha empezado el juicio? ¿Por qué está tardando tanto en empezar? Así que el papá, con una sonrisa tranquila y con absoluta certeza, le respondió: hijo, debes de saber que cuando la luz y la verdad se unen, la oscuridad y la duda ni siquiera se aparecen. ¿Lo crees? Así que eso es una gran verdad. La confianza que tenemos en Dios y la identidad que tenemos en Dios nos lleva a enfrentar la duda, la acusación, la injusticia del mundo como vencedores. ¿Cuántos son vencedores aquí esta tarde? Amén. Fíjate lo que dice Romanos 8:37. Dice: a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso en esta tarde? Así que apunta por favor en tus notas, iglesia, saca tus libretas, tu pluma y apunta el título de la reunión, de la enseñanza del día de hoy. El concilio, victoria ante la injusticia. Victoria ante la injusticia. Y vamos a estar leyendo Marcos 14, versos 53 al 72. Son bastantes versos, pero vamos a verlos poco a poco, ¿te parece? Entonces, si recuerdas, la semana pasada vimos la escena cuando Jesús está en el jardín del Getsemaní, ¿verdad? Y había una intensa noche de tensión en Jesús. Después se da este arresto en Getsemaní mientras Jesús estaba orando con una gran angustia. Dice que llega una multitud armada con espadas y palos, enviada por los principales sacerdotes para prender a Jesús. Y recuerdas a este personaje llamado Judas, que con un beso señala a Jesús y entonces es arrestado. Dice que sus discípulos aterrados huyeron. Solamente por ahí Pedro dice que le siguió de lejos mientras Jesús iba llevado ante el concilio con los sacerdotes. A pesar de recibir acusaciones injustas, como ahorita lo vamos a ver, aún en medio de este juicio, que a mi parecer y al parecer de muchas otras personas, ha sido el juicio más injusto sobre la historia. El juicio más injusto que se ha hecho sobre alguien en toda la historia. Así que vamos a ver a través de estos versos cómo Jesús no se defendió solo con palabras, sino que con firmeza afirmó su identidad y su propósito. Su identidad y su propósito. Y su respuesta, ahorita vamos a leer, nos enseña cómo vivir una fe cuando enfrentamos la injusticia del mundo. Así que a través de esta enseñanza, apunta en tus notas por favor, vamos a ver 3 respuestas del cielo a la injusticia del mundo. ¿Va? 3 respuestas del cielo a la injusticia del mundo. Así que ¿quién está listo para meternos en este viaje el día de hoy? ¿Sí? Ay, nomás 3. Ayúdame, ¿quién está listo para meternos a este viaje increíble? Amén. Dale un aplauso a Jesús bien fuerte. Venga. Si te falta un poquito de pila, quiero recordarte, tenemos café afuera. Puedes ir a comprar un cafecito, ¿va? Entonces vamos a leer Marcos 14, 53 al 61. Ayúdame con tu Biblia, por favor. Dice: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban.
Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré ese templo hecho a mano, y en 3 días edificaré a otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Qué escena tan increíble la que podemos ver a través de estos versículos. Después de ser Jesús arrestado en el Getsemaní, cuando vemos los otros evangelios, primero nos damos cuenta que fue interrogado por un personaje muy interesante llamado Anás. Este personaje fue sumo sacerdote 20 años atrás. Es decir, en ese tiempo él no estaba fungiendo como sumo sacerdote. Entonces lo que nos dice esto, que este hombre ocupaba un cargo de influencia dentro del Sanedrín, aún sin estar a cargo. Qué interesante. Y cuando le escarbamos un poquito más a la historia de este hombre, nos damos cuenta que muchos de sus familiares estaban involucrados en lugares importantes dentro del Sanedrín. Incluso uno de ellos, que tal vez tú recuerdas su nombre, llamado Caifás, quien era yerno de Anás. Entonces, imagínate, este Consejo Supremo judío religioso estaba tan corrompido que había permitido el abuso de poder y el nepotismo con el fin de mantener el control. Qué increíble. Y lo que más me vuela la cabeza es cómo ellos estuvieron dispuestos a violar sus propias reglas por arrestar a Jesús. Fíjate, una de las reglas que ellos violaron fueron estas. Ellos usaron la guardia del templo a su favor para arrestar a Jesús. También ellos mismos actuaron como jueces y acusadores. Eso es horrible. ¿Cómo un juez puede actuar en una corte de justicia como un juez y un acusador al mismo tiempo? Esa regla obviamente la estaban violando. Después buscaron testigos falsos para poder acusar a Jesús. Y no solo eso, estaba prohibido hacer juicios en la noche y ellos lo estaban llevando a cabo de esa manera. ¿Te das cuenta? Todos los 71 miembros que había del Sanedrín, entre ancianos, sacerdotes y escribas, son convocados en la oscuridad de la noche para llevar a cabo este juicio de manera apresurada y poder condenar a Jesús a muerte, incluso así sea con falsos testimonios y mentiras. Qué increíble y qué interesante escena podemos ver a través del libro de Marcos. Obviamente en ese lugar no había ningún amigo de Jesús, ¿verdad? Solamente puros enemigos de Jesús, pura gente que estaba procurando matarle. Solamente nos dice la historia que estaba por ahí un hombre llamado Pedro, que de lejos le seguía. Dice que se estaba mezclando entre la gente para pasar desapercibido. Y más adelante vamos a ver un poquito más de su historia, pero interesante. A pesar de sus falsas acusaciones, a pesar de los testimonios falsos, no pudieron acusarlo. Dice que ni aún así concordaban en sus testimonios. Entonces imagínate por un momento ese lugar lleno de prejuicio, lleno de deshonestidad, lleno de malicia, de maldad. Todos los que estaban ahí buscando perjudicar a Jesús. Sin embargo, dice que Jesús no respondió nada. Puras mentiras estaban diciendo de Jesús. Si hay algo que pudiera acercarse un poquito a lo que Jesús había dicho, fue la parte donde dicen que Jesús dijo: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero incluso eso no concordaba con la verdad. Incluso eso era una mentira porque Jesús no lo había dicho. En Juan 2:19 podemos ver a Jesús diciendo que este templo se refería a su cuerpo, no a la destrucción del templo literalmente. Ahora, tienes que saber que esta acusación que le estaban haciendo a Jesús era una acusación sumamente importante. ¿Por qué? Porque lo estaban acusando prácticamente de ser un terrorista, de alguien que quería destruir el templo. Y en ese tiempo era una acusación muy seria. Cualquier persona que profanaba o destruía un lugar sagrado podía llegar a una pena de muerte. Entonces, a pesar de las acusaciones, a pesar de las difamaciones y mentiras que Jesús estaba atravesando en ese momento, Jesús permaneció en silencio. ¿No te parece interesante? Isaías 53:7, un libro profético escrito 700 años atrás. Fíjate cómo describe este momento. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ese es Jesús.
Jesús fácilmente en ese momento pudo haber presentado una defensa increíble a su favor. Él pudo haber llamado testigos de sus enseñanzas, pudo haber llamado personas que fueron sanadas por él, pudo haber llamado incluso personas que fueron resucitadas de los muertos por él. Incluso los demonios reconocían quién era él. ¿Recuerdas esa historia cuando está con el endemoniado gadareno que le dice: ¿qué tienes conmigo, hijo Jesús, hijo del Dios bendito? Pero Jesús no abrió su boca, pudiendo decir Jesús directamente a este hombre llamado Caifás: ahora tú me estás juzgando a mí, pero va a llegar el día en que yo, el gran juez, voy a juzgarte a ti. Sin embargo, él no abrió su boca. Él callaba y nada respondía. Qué escena tan interesante. El sumo sacerdote, evidentemente frustrado, se levanta del asiento, se pone en el centro donde estaba Jesús, y yo me imagino que él se había puesto frente a frente en una actitud retadora y desafiante para decirle a Jesús en su cara: ¿no respondes nada? ¿No vas a decir nada? ¿Qué momento? Aparentemente Jesús estaba siendo juzgado por ellos, pero la realidad es que el mundo y los hombres estaban siendo juzgados por Dios en ese momento. El juicio era para ellos. Toda la maldad y la transgresión de los hombres contrastada con toda la bondad del cielo en Jesús. Mas él callaba y nada respondía. La primera respuesta del cielo, familia, ante la injusticia del mundo, apúntala en tus notas, es silencio ante la acusación. Silencio ante la acusación. Y al ver esta escena, no podemos dejar de pensar que hoy en día muchas veces vivimos lo mismo, ¿verdad? Estamos llenos de corrupción en todas partes. Donde quiera que voltees hay corrupción, hay injusticia. Es inevitable en la política, en el sistema de justicia, incluso a veces en la iglesia o en la religión nos podemos encontrar con corrupción. Pero debo recordarte algo, iglesia, esta tarde. Quiero hablar esto para que puedas recordarlo. Absolutamente nada de lo que el mundo pueda hacer puede frustrar el plan que Dios tiene para tu vida. Nada de lo que el mundo pueda hacer puede frustrar el plan de Dios para tu vida, sea corrupción, acusaciones, crítica, amenazas, injusticia, opresión. Tú y yo tenemos una identidad en Cristo. Y tú y yo tenemos un plan de Dios en tu vida y en mi vida. Él es soberano y absolutamente nada se escapa de su mano. ¿Puedes creer? Nada se escapa de su mano, y a veces siento que nos preocupamos mucho. Tú no me dejarás mentir, porque nos preocupa mucho la opinión y el juicio que la gente pueda tener de nosotros. Este pasaje y la manera en la que Jesús responde ante las acusaciones nos enseña que no es lo que importa lo que el mundo pueda decir de ti y de mí. Lo que importa es lo que Dios diga de ti y de mí. Así que tú y yo somos retados esta tarde a vivir de esa forma, con la eternidad en mente, no buscando la aprobación de los hombres. Me encanta porque el sabio silencio es la mejor respuesta ante la falsa acusación. El sabio silencio es la mejor respuesta ante la falsa acusación. La verdad no ocupa defensa. La verdad no necesita ser defendida. La verdad es lo que es y no ocupa defensa. Así que no gastes tu tiempo y tu energía en defenderte de acusaciones falsas y críticas innecesarias, porque Dios es tu justicia. ¿Lo puedes creer? Dile a la persona que tienes al lado: Dios es tu justicia. Vamos, díselo con mucha convicción: Dios es tu justicia. Y es increíble porque aunque Jesús calla ante sus acusadores, familia, esto no era una muestra de debilidad para nada en Jesús. Esto no era una muestra de debilidad, sino era una muestra de confianza en Jesús, en el plan perfecto del Padre. Así que quiero recordarte hoy, cuando Dios guarda silencio en tu vida, aquellas veces donde sientes que Dios no está, Dios no te escucha, Dios no está presente, créeme que Dios está obrando y Él hará justicia en ti. Él va a hacer justicia en ti. Y yo conozco a mucha gente que ha sido desgastada por asuntos legales, por demandas, un montón de cosas que pueden vivir, y yo sé que es desgastante emocionalmente, económicamente y de muchas otras maneras. Pero yo quiero recordarte esta tarde que Dios es tu justicia. Dios es tu justicia y Él va a obrar en ti y hacer justicia en ti si tú lo puedes creer. ¿Alguien lo cree? Amén. Y
no podemos evitar la injusticia. No podemos evitar la injusticia en nuestra vida. Pero al ver esta historia, la manera en la que Jesús responde ante sus acusadores, podemos ser desafiados tú y yo a mantenernos firmes de la misma manera. Aun cuando enfrentamos dificultades, problemas, ten en cuenta la verdad de Dios en tu corazón. Mantente firme en ella y camina en ella. Ahora, es interesante porque ¿a cuántos de ustedes les gusta callarse cuando alguien los acusa falsamente? ¿Verdad que a nadie, no? A ver, levanta tu mano. Yo sé que a nadie le gusta, todos tendemos a responder y a querer defendernos por nuestras propias manos, pero una lección que podemos aprender de Jesús es que Él guardó silencio ante acusaciones que eran falsas, ¿verdad? Él guardó silencio, pero también vamos a ver unos momentos adelante que cuando le preguntan directamente quién es Él, qué es lo que Él hace, no dudó en hablar con claridad y afirmar algo que no podía negarse. Él era el Hijo de Dios bendito. Así que esto nos enseña que tenemos que ser bien sabios para saber cuándo callarnos, ¿verdad? Pero también tenemos una responsabilidad de hablar con la verdad, especialmente si nuestro silencio afecta nuestra reputación o nuestro testimonio. Yo recuerdo cuando estaba en el ministerio de alabanza en otra iglesia, dice el pastor Hugo, en otra ciudad, ¿verdad? En otra parte, que una vez llamaron a una junta urgente con todos los miembros de la alabanza porque habían escuchado que una persona estaba hablando groserías en la iglesia. Y yo dije, pues, ¿quién será? No? Pues estaba pensando y yo dije, pues ha de ser tal, o a lo mejor aquella persona tiene finta como que habla así, ¿no? Y mi sorpresa fue cuando entré a esa junta y dijeron, la persona que estaba diciendo groserías era Rubén. Y yo dije, ah, caray, ¿a poco era yo? Y me acordé que en ese tiempo yo usaba mucho una palabra que se llama está cañón. Para todo decía, está cañón, está cañón, está cañón. Y la gente pensaba que yo estaba diciendo está otra cosa. Entonces, obviamente, si yo me quedaba callado en ese momento, no iba a servir de mucho. Entonces, lo que yo hice fue decirle la verdad, yo no hablo así. Yo crecí en la iglesia y sí era canijo, pero no era grosero, ¿no? Entonces, esa escena ayudó mucho a que yo pudiera hablar con la verdad y aclaró ese malentendido que había. Entonces, de la misma manera, hay sabiduría cuando callamos, pero también hay una responsabilidad de hablar cuando la verdad está siendo afectada y debe ser dicha sobre todo. Así que ayúdame a leer los siguientes versículos en Marcos 14, 61. Se pone más interesante todavía la historia. Dice que el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo entre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y darle de puñetazos y decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Qué juicio tan más injusto. Qué juicio tan más injusto ver a Jesús ahí en medio, recibiendo acusaciones, recibiendo injusticia, siendo golpeado, maltratado, siendo inocente. Al ver Mateo, otro evangelio que nos da otro panorama de lo que estaba sucediendo en este lugar, podemos ver que la pregunta que le hace Caifás a Jesús era mucho más intencionada. Este hombre, Caifás, que según la historia nos dice que era un hombre ambicioso, manipulador, controlador, incluso dispuesto a sacrificar principios por mantener el control. Este hombre utiliza una expresión que podemos ver en Mateo, que era una fórmula legal en la ley judía para obligar a un acusado a responder bajo juramento. Y en Mateo él le dice de esta manera, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Esta expresión, te conjuro, era en este contexto una frase que obligaba al acusado a responder. Ante lo cual responde Jesús con absoluta claridad y verdad y contundencia, yo soy. Yo soy. Y quiero pensar qué momento se vivía en ese lugar. Quiero pensar que cuando oyeron esas palabras, más de un corazón de los que estaban ahí se estremeció por dentro al escuchar esas palabras a Jesús mismo declarando su identidad. Esta palabra yo soy, que aparece por lo menos 24 veces en el Nuevo Testamento, Jesús estaba diciéndola. Me imagino la gente pensando y recordando,
aquellas palabras que salían de la zarza ardiente cuando Dios mismo estaba hablando con Moisés. Yo soy el que soy. Ese nombre tan sagrado para los judíos que nadie podía siquiera mencionar, Jesús estaba diciéndolo en ese momento, afirmando ser Dios mismo. Wow. Incluso después de eso también Jesús cita una profecía de Daniel 7, versos 13 al 14. Dice: miraba yo en visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Obviamente al oír esto, Caifás, ¿qué fue lo que hizo? Se rasgó las vestiduras en un acto dramático. Y esto de rasgar sus vestiduras lo hacían cuando había una señal de horror, de indignación, de rechazo ante algo que consideraban ellos una blasfemia. Una blasfemia era hablar de manera irreverente o ofensiva ante Dios y algo sagrado. Así que en la tradición judía eso era considerado blasfemia según la ley del Antiguo Testamento, y era considerado digno de un castigo de muerte. Así que inmediatamente después de Jesús decir estas palabras, Marcos nos narra que Jesús fue declarado digno de muerte. Y era una posición, y quiero que te transportes un poco a ese tiempo, una posición muy contundente. Lo que estaban diciendo es que o lo que Jesús decía o era verdad o era una blasfemia. Y obviamente nadie estaba dispuesto a creer que era una verdad. Todos creían que era una blasfemia. Esa era su lógica: o es el Cristo o es un blasfemo. Y todo aquel que se pusiera en la posición de creer que era el Cristo automáticamente pasaba del lado de los enemigos. Así que después sigue una escena horrible donde nos narra Marcos que lo escupen, le cubren el rostro y comienzan a golpearlo con una brutalidad increíble, diciéndole: profetiza quién te ha pegado. Qué gran verdad te estaban diciendo. Jesús claramente y evidentemente sabía quién era cada persona que le había golpeado. No sé si tú puedes ver y darte cuenta lo que Jesús está haciendo en este momento. Está mostrando una gran bondad de amor, siendo quien es, permitiendo que tales personas lo escupieran, lo golpearan, se burlaran de él. Spurgeon escribió un par de frases que me parecen impresionantes y me gustaría compartir contigo acerca de este momento. Asómbrate, oh cielos, y tened gran temor. Su rostro es la luz del universo, su ser es la gloria del cielo. Y ellos comenzaron a escupirle y golpearlo. Dios mío, qué malvados deben ser esos hombres para hacerle esto a alguien tan maravilloso como tú. La luz del universo, la gloria de Dios entera, Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, siendo escupido en su cara por ti y por mí. Nuestra seguridad y confianza, familia, en creer lo que Dios hizo por nosotros debe ser grande. También Spurgeon escribe lo siguiente, dice: seguramente sé que Él, quien sufrió todo esto, ya que Él era en verdad el Hijo del bendito, sin duda debe tener la habilidad para salvarnos. Y tales penas deben ser una entera expiación por nuestras transgresiones. Gloria a Dios, que el ser escupido en su faz significa un rostro limpio y brillante para mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios, que al ser escupido en su rostro significa un rostro limpio y brillante hoy para ti y para mí. Así que la segunda respuesta del cielo, apunta en tus notas, ante la injusticia del mundo es verdad ante la falsedad. Verdad ante la falsedad, la claridad de Jesús sobre su misión y su identidad nos enseña, familia, a nosotros a hablar con firmeza. No siempre hay que defendernos, como dije hace un momento, de cada acusación. Pero cuando la verdad toca el llamado que Dios ha puesto en tu vida, no puedes quedarte callado. Cuando la difamación toca
lo que eres como padre, como creyente, como hijo de Dios, como esposo, ahí es donde sí vale la pena hablar y decir la verdad. No se trata de pelear por orgullo, de quién gana, quién tiene la razón, sino de cuidar lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos ha confiado. Así que Jesús afirma contundentemente, yo soy. Y familia, yo no sé, pero eso debe ser suficiente para ti y para mí. Algunas de las declaraciones que Jesús hizo en los evangelios, dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es a través de mí. La declaración que Jesús hace, familia, nos debe de dar tanto descanso. Él es el yo soy. Él es todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas. Y algo que me pareció súper interesante, sobre todo para personas que estamos con una responsabilidad en la iglesia, es tener mucho cuidado de no caer en el error que cayeron los fariseos, de rechazar la verdad de Dios. Rechazar la verdad de Dios puede ser algo caótico. La verdad de Dios puede ser incómoda muchas veces, o puede ser contraria a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, pero aún así debemos estar dispuestos a someter nuestras vidas y aceptar su autoridad en nosotros. Es muy fuerte y muy delicado, pero es una realidad. No debemos estar dispuestos a sacrificar nuestros principios por mantener el control, sino debemos de ceder nuestra vida y el control de todo ante Jesús. Somos llamados a vivir con una actitud de gratitud y alabanza. ¿Cuántos tienen gratitud en su corazón por lo que Jesús hizo? Somos llamados a vivir de esa manera. Vamos, si lo vas a dar, dáselo bien fuerte a Jesús. Al ver esto, no podemos dejar de adorarle con todo el corazón. No podemos dejar de darle gracias a Dios porque Él nos ha dado vida, nos ha dado perdón. ¿Cómo respondes a eso? ¿Cuál es tu respuesta natural a eso? Adorarle con todo el corazón. Gloria a Dios que el ser escupido en su faz significa un rostro limpio y brillante para ti y para mí. Marcos 14, 66. Vamos a terminar leyendo. Estando Pedro abajo en el patio, vio una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estás con Jesús el Nazareno. Mas él lo negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Y Pedro lo negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante 2 veces me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Otro evangelio nos dice, lloraba amargamente. Qué escena, qué momento. Este hombre Pedro, quien antes había decidido seguir a Jesús, hoy estaba en ese lugar negando a Jesús. Este hombre que había afirmado a Jesús, no te voy a negar, aún así me cueste la vida. Jesús le predice que antes de que termine la noche, él lo negará 3 veces. Sucede el arresto en el Getsemaní y se da este intento fallido que vimos la semana pasada de asesinar a este hombre llamado Malco con su espada. Y ahora está ahí, en la plaza, negando a Jesús. Sin duda Pedro amaba profundamente a Jesús y eso no lo podemos negar, pero la realidad es que al llegar la prueba, Pedro falló. Al llegar la prueba, Pedro falló, y como consecuencia de su confianza en sí mismo, Pedro trata de asegurar su lealtad ante Jesús, pero termina descubriendo su orgullo, lo que había en su interior. Él queriendo, intentando solucionar el problema con su propia espada. ¿Lo recuerdas como la semana pasada? Aquel hombre decidido que camina en el mar con Jesús. ¿Recuerdas esa escena? Aquel hombre decidido, dispuesto a dar su vida por él, pareciera que hoy estaba llegando al fracaso. Y ese fracaso definiría su vida. Todo estaba puesto en duda. ¿Puedes ponerte en su lugar por un momento? Todo estaba puesto en duda. Había miedo, incertidumbre, probablemente decepción también. Tanto que
lo primero que hace es regresar a su vida pasada. ¿Alguien recuerda qué es lo que Pedro hacía antes de seguir a Jesús? ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Era pescador. Y él vuelve a su vida pasada como si su relación con Dios hubiera terminado por completo. Como si su relación con Jesús estuviera dañada y ya no tuviera ninguna solución. Que después de todo, cuando leemos unos versos adelante y otra historia más adelante, nos damos cuenta de que Jesús resucitado va de nuevo al mar y se encuentra con Pedro, le vuelve a llamar, y en contraste con las 3 veces que Pedro le negó, Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sin reclamarle nada, lo que hace es reafirmarle el llamado que le había dado. Así que yo quiero recordarte algo esta tarde, familia: el fracaso no es el final. Tu fracaso no es el final. Y este hombre Pedro, quien tuvo miedo de morir por Jesús, ahora estaba dispuesto a dar su vida por él. ¿Y qué crees? Así fue. Así fue. Así que la restauración de Jesús, podemos verlo claramente en esta historia, supera todas las barreras. La culpa te dice: fallaste, ya no eres útil, ya no sirves. Pero Jesús te dice hoy: eres restaurado y aún tengo planes contigo. Eres restaurado y aún tengo planes contigo. Así que la tercera respuesta del cielo ante la injusticia del mundo precisamente es esa: restauración ante la traición. Restauración ante la traición. Y yo quiero preguntarte, quiero que seas bien honesto contigo mismo. ¿Te has sentido alguna vez como Pedro? ¿Has sentido que has vivido momentos increíbles con Dios? ¿Has hecho cosas maravillosas para Dios? ¿Has pasado momentos increíbles sirviéndole, caminando con Él, pero hoy estás aquí simplemente siguiéndole de lejos? Y ese fue el primer problema de Pedro, de hecho, que le seguía de lejos. Hay mucha gente, muchos cristianos que yo conozco que se quedan cómodos en estar siguiendo a Jesús de lejos. Has oído frases como: estoy bien así, ahorita no me quiero involucrar, estoy muy a gusto, estoy descansando. Qué fácil es acomodarte en ese lugar. Pero cuando estás ahí, lejos de Jesús, es cuando viene la prueba, y créeme, vas a fracasar. Tu vida y mi vida dependen de la cercanía que tenemos con el Señor Jesús. Incluso Pedro en ese momento va y dice que se sienta al fuego con los alguaciles y la gente. Estaba rodeado de personas que estaban rechazando a Jesús. Una buena pregunta que te puedes hacer el día de hoy es: ¿qué amistades frecuento? ¿Qué personas me rodean? ¿Son personas que aman a Jesús o personas que rechazan a Jesús? Cuando fallamos, Jesús no abandona. ¿Lo puedes creer? Jesús no abandona. Dios siempre está dispuesto a restaurarnos y a recordarnos quiénes somos en Él. Quizás te sientes perdido el día de hoy, te sientes confundido. Quiero recordarte que Jesús puede restaurar tu vida. Jesús tiene el poder de restaurar tu vida. Y lo increíble, familia, que la restauración de Jesús no solo te perdona, sino que también te capacita y te da el coraje y la valentía para que puedas seguir adelante cumpliendo el propósito que Dios te ha dado. Yo sé, créeme, que podemos sentir a veces que las caídas, nuestras caídas, son insuperables. Ya no hay oportunidad para nosotros. Pero esto me muestra claramente que Jesús está dispuesto siempre a restaurarte. Si nos arrepentimos de corazón, Él está dispuesto a reafirmar su propósito en tu vida y en mi vida y capacitarte para seguir adelante. La gracia de Dios no tiene límites. La gracia de Dios no tiene límites, y aunque fallamos, nunca estamos fuera de su alcance. Nunca vas a estar en un lugar donde estés fuera del alcance de la gracia y el amor de Jesús. ¿Alguien necesita ser restaurado por Dios este día? ¿Alguien necesita esa restauración ese día? 3 respuestas del cielo ante la injusticia del mundo. Silencio ante la acusación, verdad ante la falsedad y restauración ante la traición. Ahí donde estás, vamos a orar para terminar este mensaje.
Señor, gracias por tu palabra. Gracias por desafiarnos este día con tu verdad. Gracias por recordarnos que tú eres nuestra justicia, Señor. Que tú tienes la capacidad de restaurar nuestras vidas. Señor, haz algo en la vida de cada persona que está aquí esta tarde. Tu Espíritu Santo, Señor, entre a lo más profundo de su corazón y reafirme lo que tú les has llamado a hacer. Señor, restaura la vida de quien necesita ser restaurado este día. Habla lo más profundo de su corazón, Señor. Y levántales con una fe renovada, valiente, que pueda seguir caminando en tu propósito. Quiero también dirigirme el día de hoy a las personas que nos acompañan por primera o segunda vez. Tal vez hoy estás aquí de visita, pero no quiero dejar de pasar el momento de hacerte esta invitación. El hecho de que tú estés aquí esta tarde no es casualidad, no es un azar del destino. Dios te tiene aquí por algo. Y quiero invitarte. Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. ¿Cómo respondes esta tarde al sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti? ¿Cuál es tu respuesta? Dice la Biblia que si nos arrepentimos, le pedimos perdón por nuestros pecados, creemos que Él es Cristo y que Él es Dios y que resucitó de los muertos, y podemos responder a Él y abrir nuestro corazón. Así que no quiero terminar este estudio sin darte la oportunidad. Si eres visitante, estás aquí por primera o segunda vez, si quieres el día de hoy abrir tu corazón, si este mensaje ha tocado tu vida y Dios te está incomodando ahí en tu lugar, por favor, ayúdame levantando tu mano, haciendo ver que quieres abrir tu corazón a Jesús esta tarde. Por favor, si alguien quiere este día entregar su vida a Jesús, Dios te bendiga. Este es el momento, familia. Alguien más que quiere entregar su vida, Dios te bendiga. Alguien más hoy quiere tomar la decisión más importante de su vida. Sé que el Espíritu Santo está incomodando tu corazón. No dejes pasar este momento. Dios quiere restaurarte. Dios quiere hacer algo increíble en tu vida. Por favor, si quieres recibir a Jesús, levanta tu mano bien alto. Déjanos verte. Queremos orar por ti. Iglesia, ayúdanos a extender tus manos a cada persona que hoy va a entregar su vida a Jesús. Y ahí donde estás, ayúdame a repetir esto. Dile: Jesús, el día de hoy yo me arrepiento de mis pecados. El día de hoy yo te pido perdón. Reconozco que viniste y moriste y resucitaste en la cruz para darme vida eterna. Y hoy respondo a ti en adoración y gratitud a lo que tú hiciste. En el nombre de Jesús. Si hoy has decidido recibir a Jesús, al final no dudes en pasar de mi lado izquierdo con nuestros amigos del punto de conexión. Ellos quieren ayudarte, regalarte algo y decirte qué es lo que sigue. Así que, iglesia, primero te pones de pie para terminar este tiempo. Quiero retarte a que adores a Jesús con todo tu corazón. Mira, en ese lugar, en el concilio, Jesús, entre injusticias, mentiras, acusaciones, fue declarado digno de muerte. Pero hoy, en este lugar, en Horizonte, Ensenada, todos juntos como iglesia vamos a declarar que Él es digno de gloria, digno de honra y de toda la alabanza. Así que ahí donde estás, levanta tus manos bien alto al cielo y vamos a adorar a Jesús con todo el corazón. Dios te bendiga. Tu corazón, Padre. Queremos y necesitamos más de ti, más de tu presencia. Ante ti me acerco hoy, me presento tal y como soy. Mi pasado lleno de dolor, tu espíritu me levantó. Muchas veces intenté caer, pero aún así seguiste ahí. Me recuerdas que no soy mi error. Tú me llamas único.
lleva a arrepentirme a tu corazón, tu corazón. Anhelo Dios, anhelamos tu corazón, Jesús. Pareciera ser que un pecador no pudiera recibir perdón, pero el pródigo tú llamarás. Bienvenido a casa, le dirás. Triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin, y tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme a tu corazón, tu corazón. Anhelo Dios, solo a Cristo. Solo a Cristo yo me rindo y todo se lo entrego a Él para siempre en Él confío, a su lado viviré. Solo a Cristo. Solo a Cristo yo me rindo, todo se lo entrego a Él, para siempre en Él confío, a su lado viviré. Y tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin, y tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme a tu corazón, tu corazón. Anhelo, anhelo Dios. Si este mensaje fue de bendición y crees en este ministerio, puedes participar junto con nosotros dando tu ofrenda y diezmo en el link en la descripción o con los datos en pantalla. Gracias por tu generosidad y que Dios te bendiga.